y es grato comenzar a la hora en punto y con una asistencia de casi 30 personas. Entonces yo creo que eso indica la expectativa que tenemos de este tipo de espacios que han sido muy interesantes y que hemos desarrollado en otros momentos. Entonces, en principio, pues como agradecer a todo el grupo con el cual hemos venido trabajando en este Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Investigadores. Aquí está Jorge Iván Bonilla, está Adriana Rodríguez, JM Pereira, Mónica García, Glorines Mestre, Marta Lucía Mejía. Está también nuestro querido amigo búcaro peruano, Julio Benavides, que está en este momento, no sé si se habrá conectado. ¿Quién más se me queda? Yo creo que ya mencioné a todo el grupo que ha venido trabajando. Bueno, y Zuli también, que nos ha Beatriz. venido, Beatriz Ochoa, que no sé, no la veo, no veo por aquí a Beatriz, y Zuli, que también nos ha venido colaborando desde el tema de comunicaciones en este proceso desde el año pasado. Entonces, hemos, digamos, decidido comenzar este año las actividades trayendo a escena uno de los espacios que ha sido muy bien valorado en la Asociación Colombiana y es este espacio de encuentro y de conversación que para este año ha sido denominado Diálogos ASICOM y que tiene que ver como con dos cosas fundamentales. Por un lado, digamos, qué hay de lo que nuestros investigadores y nuestras investigadoras con su proceso de investigación le están diciendo al país desde su trabajo de investigación a partir de algunos temas que son claves y que son estratégicos. Entonces, la idea de conversar es eso, es como conversar cómo desde la investigación en comunicación se están haciendo contribuciones a temas que son estratégicos y de eso se trata el diálogo del día de hoy. Inauguramos los diálogos que van a tener una periodicidad aproximadamente entre 3 y 4 semanas durante el año, cada 3 o 4 semanas, y venimos preparando otros diálogos también que se articulan con investigaciones que vienen haciendo otros colegas, como César Rocha sobre el tema de las radios comunitarias, o como otros colegas que vienen trabajando sobre periodismo deportivo, sobre diferentes temas que hacen parte del quehacer en investigación de nuestros colegas y que iremos articulando y a los cuales les iremos convocando durante el año. Otro de los aspectos que hemos considerado importante desde la asociación, pues es, digamos, como retomar también un reto que es el de desarrollar algunos espacios de fortalecimiento de capacidades en temas que son de interés para fortalecer la investigación. Entonces estamos armando un ciclo de talleres que tienen que ver con 3 temas en principio que hemos pensado para este semestre. Uno sobre herramientas de inteligencia artificial para la investigación en ciencias sociales, que yo creo que muchos tenemos y preguntas sobre cómo fortalecer este tipo de dinámicas. Otro sobre todo el tema de ético en la investigación social. Cada vez es más común que cuando presentamos propuestas nos pidan aprobación de comités de ética de nuestras universidades, temas de consentimiento informado, asentimientos, todo este tipo de temas. Entonces también como conocer un poco más de fondo sobre este tipo de requerimientos. Y el tercero, que es algo también importante, sobre todo para quienes estamos en la academia, y tiene que ver con el, el tema de los perfiles de autor, donde nosotros, digamos, podemos saber cómo están nuestros perfiles en bases de datos como el Web of Science, o sea, el Research ID, como nuestro perfil en Scopus para los artículos que se van publicando allí, como el perfil de ORCID. No sé si, pues me imagino que las experiencias de ustedes hoy en día, cada vez que uno va a publicar un artículo en cualquier revista, le piden a uno el código ORCID, que es una estandarización como de todo, de todas las formas como te pueden llamar en diferentes contextos. Y está el Google Scholar, que también ha sido muy tomado como referencia de medición en muchos ámbitos. Entonces, ¿cómo administrar estos perfiles? Es algo muy sencillo que realmente si se toma un poco de tiempo se puede manejar bien. Y otros que son más redes sociales entre investigadores que nos ayudan a interactuar con gente que está trabajando también en nuestro campo, como por ejemplo Research ID o academia.edu, donde uno puede, por ejemplo, conseguir artículos que a veces no encontramos sino a través de pago en las revistas y en los journals. Entonces, son esos 3 espacios, entre otros espacios, porque, digamos, de las cosas que hemos querido retomar es la comunicación con todas las personas que han estado en el entorno
de ASICOM, y por eso pues le damos bienvenida a los actuales asociados que están vigentes en este momento, a quienes han estado en algún momento y vuelven a estar con nosotros, a aliados y aliadas de diferentes instituciones, organizaciones con las que hemos trabajado con muchas organizaciones, Consejo de Reacción, bueno, y también estudiantes. Yo creo que es muy importante toda la participación de estudiantes y todo. Entonces, la idea es como fortalecer la comunicación, retomar el boletín que comenzamos a sacar el año pasado y que ustedes tengan la posibilidad pues, de interactuar con nosotros de manera permanente. Entonces, próximamente, la próxima semana estaremos enviando algunos correos para cerrar esta parte. Entonces, pues retomar la comunicación. La próxima semana estaremos enviando información sobre cómo actualizar, por un lado, la afiliación a la asociación, por otro lado, los datos de ustedes, para tener datos actualizados sobre diferentes aspectos que nos permitan promover algunas actividades. Y también estamos comenzando a tener algunas reuniones con algunos departamentos, algunas facultades de comunicación y grupos de investigación como para promover afiliaciones colectivas. Entonces, estaremos enviando información semanal sobre las actividades para que entonces estén pendientes para que puedan participar. Entonces, eh, para poder avanzar hacia el tema que nos convoca hoy, le voy a dar la palabra al profesor Jorge Bonilla, quien va pues a moderar el diálogo del día de hoy y va a presentar a nuestras invitadas. Jorge, buenas tardes, bienvenido y adelante, por favor. Hola Jair, muchas gracias. Eh, bueno, entonces, un placer. eh, para mí es muy grato para iniciar estos diálogos, así como presentar a las profesoras Adriana Villegas Botero. Adriana es doctora en literatura y profesora de la Universidad de Manizales, y a la profesora Angeli Zúñiga, es también doctora, esta vez en Ciencias Sociales y Humanas y profesora de la Universidad del Rosario. Yo soy Jorge Bonilla, profesor de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de Arte, y estaré esta tarde conversando entonces con Adriana y con D'Angeli sobre un tema que le hemos puesto el título de los medios de comunicación y el periodismo hoy, especies en vías de extinción o mutación. Creo que es un título, digamos, sugerente y provocador para plantear algo que ya se ha venido desarrollando por algunos analistas en los últimos tiempos. Concretamente hay un artículo muy interesante hace unas 2 o 3 semanas en el de New Yorker, de una de las columnistas de esta publicación, Clara Marón, donde justamente ella se preguntaba si los medios tradicionales, tales y como los conocemos hoy, estaban en vías de extinción y estaban un poco teniendo las mismas estrategias que en su momento tuvieron de manera tan desafortunada los dinosaurios para eh, poder evitar el impacto del meteoro que finalmente acabó que produjo su extinción hace ya unos 66 millones de años. Y para esto entonces, como preámbulo, iniciar la conversación con Adriana y con D'Angeli, lo primero que yo quisiera poner ahí aquí en la conversación es si estamos presenciando ese fin de los medios de comunicación tal y como los conocemos, y dónde ven ustedes que se está produciendo, digamos, la extinción, que sería la parte, digamos, más pesimista o más negativa, o dónde verían ustedes que se está produciendo la mutación y qué tipo de mutación sería esa y qué tipo de extinción también sería eso. Entonces, Adriana, comenzamos contigo. Buenas tardes a todos y muchas gracias pues a SICOM por haberme invitado a este espacio, y le pido a Jair Vega que me mande los datos de afiliación porque no conozco nada. Pues a mí esa pregunta, y perdón, pero voy a empezar como con una anécdota personal. Yo estudié comunicación en La Sabana, en Bogotá, y entré a hacer prácticas al Espectador en diciembre del 95. Y me acuerdo que cuando entré, unas practicantes que acababan de contratar y entonces ya eran grandes porque ya estaban en la nómina de la redacción, me dijeron, esto se va a acabar,
este periódico se va a acabar, usted llegó en muy mal momento, el buen momento era cuando estaba don Guillermo Cano, este periódico está en vías de extinción, por ahí hay una cosa que se llama internet, acá en el periódico todavía no había internet, pero eso sí va a aniquilar el periódico. Y pues estamos en 2024 y El Espectador acaba de, la semana pasada, de completar 40.000 ediciones. Yo sinceramente creo que en todas las épocas ha habido mensajes muy apocalípticos alrededor de el futuro de los medios. Yo no creo de entrada que el periodismo esté en crisis, no creo que haya una crisis del periodismo, creo que hay una crisis de algún modelo de industria de los medios que es distinto, pero así como algunos medios están en crisis, hay otro boom en otro lado, de una cantidad de posibilidades que precisamente la tecnología ha permitido, y hoy en día muchos comunicadores y periodistas incursionan en cosas que hace 10 años eran impensables. Estoy pensando, por ejemplo, en el mundo del podcast. Hay un trabajo muy interesante de consejo de redacción, que se llama La Babel Digital, un trabajo que hicieron hace algunos años, que lo lideró Germán Rey, y ellos hablaban de una cantidad muy significativa de medios de comunicación digitales que habían nacido en Colombia en la última década. Contaban como los que tenían ya más de 6 años de funcionamiento, y pues ahí están. Creo sí que hay una amenaza o unas dificultades económicas grandes para sostener unas salas de redacción tan robustas como las que hubo en una época, y hay una precarización del contrato laboral y del ingreso laboral, del ingreso económico de muchos periodistas, sobre todo en regiones. Yo pues les hablo desde Manizales, pero no creo que se deba hablar de una crisis general del periodismo y de todos los medios, porque creo que se puede focalizar claramente. Ok, chévere esa mirada, porque también nos permite pasar del apocalipsis a miradas un poco más matizadas. D'Angeli, ¿tú cómo ves el panorama? Pues algo muy lindo del periodismo y la comunicación es que todas las amenazas las vuelve oportunidades. Cada vez que ha habido un desarrollo tecnológico, estamos hablando de comienzos del siglo XX, llegaba la crisis y se preguntaba qué iba a pasar con los periodistas, qué iba a pasar con la comunicación. Y creo que en estos momentos hay varios niveles de transformación ultra rápida que llevan a esta preocupación sobre si estamos enfrentando una crisis o si estamos viendo una transformación en varios niveles, pero además también hay algo que es territorial. La bola de nieve de la crisis va en una velocidad en las grandes ciudades, en las medianas ciudades, y en otra en territorios o en lugares en donde los medios de comunicación que podemos llamar ahora tradicionales, como la televisión, la radio, el perifoneo, son más fuertes. Entonces, tal vez, y esto que planteó Adriana, de plantear esto por territorios, es muy, muy juicioso, y es algo que debemos tener en cuenta en Colombia, porque la velocidad de cambio en Bogotá, Medellín, Barranquilla es una, la de Manizales, Pereira es otra, pero la que están viviendo en Mocoa, por ejemplo, es otra. Y allí sí, también coincido con Adriana en que hay unos cambios muy rápidos y unas transformaciones muy fuertes en el antiguo sistema de sostenibilidad a partir de la pauta de contenidos, pero esto ha llevado a pensar a los medios que principalmente tienen la distribución digital, a pensar que es súper barato
súper súper sencillo y súper barato emitir la información por medios digitales y pensar y vincular eso a que la mano de obra es barata. La mano de obra, los periodistas, hoy en día es una mano de obra muy calificada y por lo tanto debe ser muy costosa, porque los periodistas están es como si fuéramos un gran cóctel. Estamos en una licuadora y debemos tener algo de periodistas, algo de comunicadores, algo de ingenieros, algo de diseñadores gráficos, algo de analistas especializados de información, algo de investigación social. Es impresionante la cantidad de habilidades que se están exigiendo. Y obviamente esto a las universidades y a los profesores nos ponen contra la pared, porque también nosotros estamos encontrando de que nuestras mallas curriculares, nuestras asignaturas, los sílabos se deben actualizar, se deben estar actualizando. Pero llega un punto en donde la actualización del sílabo no funciona, entonces hay que hacer reforma de pensum. Y las reformas de pensum, pues cada vez las estamos viendo en periodos más cortos. Entonces sí estamos, digamos, como sintonizados en que la calificación y la formación de nuestros egresados deben dar cuenta de un mercado laboral que está cambiando muy, muy rápido. Yo por ahora dejaría hasta ahí. Bueno, ahorita más tarde entramos al tema de cómo estamos nosotros de alguna manera formando, pero también investigando estos entornos y estas transformaciones. Por ahora hay dos elementos que quisiera retomar para esta segunda parte de la conversación y es, Adriana, ahorita vos decías, lo que hay es una crisis quizás hay una de las crisis fundamentales que está pasando hoy es la crisis del modelo de negocio. Digamos, durante el siglo XX, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación vivieron vendiendo sus audiencias a los anunciantes y era el modelo de publicidad, y ese modelo de publicidad eran los grandes ríos de oro que circulaban en la industria de noticias y ese modelo de negocio, digamos, basado en la publicación, en la publicidad, digamos, se ha agotado mucho, porque quizás hoy en día quien debe pagar el acceso a la información fueran las audiencias, sobre todo cada vez más. Y Daniel nos pone también un poco esta tensión entre centro y periferia, ¿no? Esta mirada que también poner en contextos locales nuestros y regionales nuestros es importante en la medida en que, digamos, desiertos informativos ha tenido Colombia siempre, no solamente por cuestión del conflicto armado, sino por lo que ha significado publicar en regiones. Un país como Colombia que ha tenido una más débil, digamos, alfabetización y acceso a la prensa tradicional o a la prensa tal y como la conocíamos. Entonces esto me da como pie para preguntarte, Adriana, digamos, esta crisis del modelo de negocio pareciera que hubo un momento en que pareciera que esta crisis la fuera a solventar las suscripciones. Las suscripciones o este acceso de muros de pago o cada vez más las donaciones o medios que van perfilando en torno a causas, en torno a ciertos activismos, en torno a ciertas agendas que van concretando un nicho y que van concretando, digamos, unos públicos informados, unos públicos digamos, cada vez más comprometidos con esa causa o con esa agenda. Te preguntaría, digamos, esa sería como una respuesta a esa crisis del modelo. ¿Cómo lo verías vos ahí? Pues me encantaría tener la respuesta a la salida económica a la crisis del modelo. Yo quisiera elaborar un poquito a partir de lo que acabas de decir. Yo, por mi trabajo investigativo, vivo en los años 20 y 30 del siglo XX. Me la paso revisando prensa de esos años. Y es muy interesante porque en el año 29 llegó la radio a Colombia. Digamos, antes de la gente
traía un radiecito de afuera y cogía alguna emisora internacional, pero fue en el año 29 que llegó la radio, y en esa prensa de los años 30 uno encuentra textos que hablan de la radio va a acabar con los periódicos, ¿cierto? Y pues los periódicos de los años 20 son llenos de publicidad, o sea, periódicos de 8 páginas en los que uno ve páginas con más del 50 o 60% de publicidad. Y digamos que en los años 50, cuando llega la televisión, vuelve a haber ese relato de ahora sí la televisión va a acabar con todos por la publicidad, que eso es un relato más de los años 60, que ya es la televisión comercial. Pero yo creo que ese modelo finalmente era una televisión o radio o prensa a un público generalista, unos medios que tenían un público amplio, o sea, lo veía el señor, la señora ama de casa, en las ciudades, en los pueblos, era como un público muy, muy diverso. Y eso sí se rompe con el modelo de publicidad que tenemos ahora, el que vende Google o el que vende Facebook, el que se vende a través de redes sociales, en los que le llega a Jorge Iván Bonilla la oferta del libro que acaba de buscar o la oferta del curso del tema que acaba de buscar, y entonces es una publicidad hiperespecializada, que es lo que nunca, digamos, pudieron ofrecer los medios. Y entonces a mí sí me preocupa un poco, me inquieta, me pregunto si entonces los medios tienden a volverse eso que tú dices, un medio de nicho, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo hoy. Los medios feministas, el medio para cierta región, entonces medios hiperlocales, medios para la comunidad LGTBI, medios, en fin, y como que se me pierde del espectro dónde queda el medio en el que cabe todo, ese medio generalista donde la sociedad dialoga con los que no hacen parte de ese nicho, no piensan como ellos, en fin, o sea, el medio masivo como punto de encuentro de las diferencias sociales versus el medio de nicho en el que yo encuentro justo eso que estoy buscando y me interesa y no me hablan de lo que no me interesa. A mí me parece que ahí hay un riesgo en términos de diálogo democrático, pero entiendo que en este momento y en las circunstancias actuales de la suscripción como una manera de paliar el hueco que deja en los ingresos la publicidad, digamos, en redes sociales, que es tan hiperespecífica, o sea, a uno le llega el informe de cuántas personas dieron clic en tu aviso, cuántos entraron, cuántos llamaron, te llegan los leads, o sea, tú puedes hacerle seguimiento a eso, te llegan los celulares de la gente a la que tú como cliente puedes llamar, y pues contra eso, digamos, ese tipo de bases de datos no la suministra La Patria, ¿no? El periódico de acá al que le ponen un aviso. Entonces, esa alternativa, pues, de construir unos medios de nicho muy específico que dialogan con las audiencias y que las audiencias le pagan a veces una suscripción, que más que una suscripción es como una donación, como un hacerse afiliado, como ser un sponsor, pues claro, o sea, sí lo veo como en este momento la principal salida económica, pero sí me inquieta que finalmente el medio termina hablando de los temas que la audiencia quiere recibir y quedan por fuera otros temas que no me interesan, pero es que como ciudadanía sí hay unos, o sea, sí está bien digamos, apostarle a que todos tengamos un poquito de todo, que podamos ver un espectro más amplio, más completo. Entonces, y digamos que eso tiene que ver también con prácticas periodísticas muy puntuales. Yo soy de una generación que creció profesionalmente en los consejos de redacción y en salas de redacción amplias muy deliberativas. Uno llegaba al consejo de redacción y uno proponía un tema y le daban palo y estaba bien, porque uno entonces entendía como esto le falta esto, este enfoque, debería tener en cuenta estas fuentes. Hoy en día hay un fenómeno que de hecho se ha fortalecido después de la pandemia, y es que los periodistas ya no van a las salas de redacción, trabajan desde sus casas. No hay consejos de redacción, o hay unos consejos de redacción virtuales y como más de definir agenda que de ese debate tan fuerte. Y entonces creo que sí, todos, digamos que eso va en detrimento
de la calidad informativa. Y entonces, y además hay un discurso muy fuerte como de lo maravillosos que son los medios alternativos y lo muy malos que son los medios tradicionales, pero pues los medios tradicionales son los que, digo, hacen estas cosas de incluir muchos temas, a tener unas salas de redacción amplias y por lo tanto deliberantes, versus medios independientes que a veces son unipersonales o de 2 o 3 personas más o menos conectadas en un nicho, donde se puede perder un poco la pluralidad. Sí, yo creo que esa parte tiene que ver un poco como con cierto fin de la idea de que era posible tener una comprensión pública compartida de la realidad, y esa comprensión pública compartida daba esta idea del monopolio de la emisión y de una emisión que era, digamos, generalista y que de alguna manera estaba muy también activada con la era de la imprenta, ¿no? Esta idea del ciudadano como deber cívico, del ciudadano informado, que nos viene también muy del ideal ilustrado de la ciudadanía y de este asunto de la vida pública. En ese sentido, D'Angeli, mi pregunta es, también como cada vez más hoy, digamos, los medios de comunicación tradicionales tienen que competir por la atención con una serie de plataformas de cine, de video, de música, de deportes, donde lo que uno ve, por ejemplo, en las encuestas que hace un instituto como el Reuters, el Digital News Report, que ve como dice, cada vez más hay gente que está más interesada en pagar por tener su Netflix, su Amazon Prime, su HBO, es decir, por el entretenimiento, por la alegría y por la diversión, y cada vez más si hay que recortar en algo, recortamos en suscribirnos a informaciones de calidad. Un poco en ese sentido es quién paga por la información de calidad, y cómo, si esa información de calidad se está convirtiendo como una especie también de brecha informativa en términos de cómo cada vez más esta competencia entre la información y el entretenimiento y la diversión está, digamos, pagando factura a unos medios que también están entrando en una crisis de credibilidad, ¿no? Y de crisis de confianza en la ciudadanía, y que no es únicamente por responsabilidad de esa ciudadanía, digamos, que no quiere, entre comillas, informarse. ¿Vos cómo ves ese panorama ahí? Y antes de darle la palabra a D'Angeli, pueden hacer sus preguntas a través del chat, o pueden ir alzando la mano, que el equipo de JM nos ayuda digamos, a curar y a establecer, digamos, ya la participación de ustedes. D'Angeli. Pues creo que en este sentido hay una doble preocupación. Una de los medios generalistas, porque como tú lo señalabas, estaban luchando por la atención de la audiencia, el tiempo de atención. En los medios digitales es más sencillo hacer esas métricas. Se dejaron de hacer los estudios para otro tipo de audiencias. Entonces ya hacer el grupo focal ya es una cosa como, eso ya no se hace, eso ya no se usa, pero resulta que en Colombia es muy útil, porque Colombia es un país en donde tenemos unos grupos que tienen un hábitos o que tienen unas preocupaciones que van más allá de lo local, y que esos grupos, que generalmente son que han tenido estudios superiores, que tienen trabajos en donde les permite tener un estipendio para información, o que buscan información en otros idiomas, pues se aumenta e incrementa la brecha entre ese grupo que se prepara, que lee el mundo de otra manera, con el que solo recibe las actualizaciones de TikTok. Yo le preguntaba a mis estudiantes cuánto tiempo gastaban al día, si sumaban todos los pedacitos de día que en TikTok, y fácilmente son 2 horas, 3 horas. Y si vamos a ver qué tiene TikTok, pues tiene un montón de lenguaje que hay que leer. Tienen texto, tienen hashtag,
tienen audio, tienen canciones. Si sumamos todo eso, terminan leyendo un montón. Ahora, ¿están leyendo explicaciones diferentes del mundo? ¿O están viendo contenido súper especializado que les explique un tema en particular? Pues tal vez sí, pero pues hay que investigar en profundidad cuáles son esos temas que les están preocupando. Tenemos unas lecturas generales sobre la población joven que se vuelve muy importante porque es la que más consume y la que más ayuda a que crezcan TikTok, Telegram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, YouTube. ¿Sí? Que pongamos esas nomás. Y empiezan a competir con los medios generalistas. Pero los medios generalistas tienen una población que es, digamos, también que está buscando otro tipo de información. Y muchas veces se dejó de pagar, en esos sectores, se dejó de pagar la suscripción nacional para pagar la suscripción internacional, porque resulta que pagar el contenido nacional al cambio del dólar me puede dar igual que pagar la de The Guardian o pagar el Washington Post o en una de estas super promociones del New York Times de 1 centavo por semana, pues termina siendo muy poquito. Entonces, la competencia de los medios generalistas nacionales es que están compitiendo con medios internacionales de información. Y esa es una, ¿no? No todas, eso es un puntico. Y también se enfrentan a que le dicen a los chicos, no, mira, estamos en tendencias, están hablando de esto, y los jóvenes periodistas pues pueden intuir que eso no tiene la información, se va a volver obsoleta, que está en tendencia no va a durar ni 3 horas, pero el medio me está obligando a hacer esa nota porque necesitamos entrar en la tendencia. Entonces va a ser información que no es profunda, que no es verificada, que eso es un problema, pero tenemos que estar allá en la tendencia. Entonces el ejercicio de la aplicación del algoritmo en donde creamos un filtro y veamos siempre lo mismo, pues va vinculado a muchos elementos y en estos sí es muy crítico que tengamos solamente una visión de la historia, no solamente nacional sino internacional, porque tenemos no solamente 2 guerras en curso, sino tenemos a una Europa que se está armando de nuevo, algo que había dejado de hacer, pero ya se está armando. Y tenemos a unas tensiones muy fuertes entre los sectores en Colombia. Entonces, la discusión pública está pasando por un lugar en donde se entra con invitación, que es WhatsApp. Para mí, en muchos sectores y en territorios, algo que yo había desestimado y lo que encontré en una investigación es que WhatsApp es muy importante en audios, en difusión, y en los lugares en los que no llega la señal permanentemente, la población se busca la manera de acceder a la red. Bueno, ustedes también que cuando han ido se han encontrado que ponen el machete en forma de antena para poder hacer conexión y que les coja el WhatsApp, se llevan el WhatsApp y cuando están en la población reparten lo que pudieron encontrar. Entonces esto, digamos como que hay tantos niveles, igual que territorios, en donde para explicar el mundo estamos pasando por lugares que debemos mirar con más detalle y también ver cómo es ese efecto del desafío challenge, de los desafíos y los challenges, que se vuelven muy complejos para explicarle a la población. Esto último que tú dices se relaciona con una pregunta que hace Giovanna, y es, ella pregunta qué estrategias como periodista podemos adquirir hoy para brindar una información de calidad y de valor que a la vez sea llamativa para el consumidor. Y yo la complementaría un poco con esta, digamos, a lo que asistimos hoy, a diferencia de las crisis de antes del periodismo, es que de todas formas esas crisis de antes eran en una época donde la libertad de expresión era básicamente la libertad de los medios, donde el acceso era limitado, la información era una época de escasez de información.
y donde de todas formas al tener un medio, acceder a un medio cobraba un alto costo de entrada, no solamente en términos económicos, sino en términos también de competencia. Saber leer, saber tener todo el código, digamos, de la cultura de la imprenta. Y hoy en día, digamos, aparece como una gran emancipación de la autoría, como una gran emancipación de la audiencia, que no solamente está en términos negativos, sino que el monopolio de la información y de lo que consideramos hoy información ya no es propiedad de los periodistas, ya no es propiedad de las grandes empresas mediáticas que nos decían que es verdad, cuándo, dónde, por qué. Entonces, digamos, frente a ese panorama que revuelve y que ustedes mismos lo han planteado, o sea, ¿qué estrategias han visto ahí? Daniel un poco hablaba de estos challenges, pero bueno, hay un poco como esta idea de estos engagement o medios que además de noticias lo que realmente venden es un estilo de vida, como el New York Times, porque está una aplicación de cocina poderosísima, unos juegos populares para los adultos, los crucigramas, eso es enganchadorcísimo, y venden productos. Entonces, cada vez, digamos, como los medios están vendiendo, además de noticias, entre otras cosas venden noticias, pero venden algo más, pero digamos, eso también afecta la calidad de la información. La pregunta para concretar, Giovanna, de Giovanna es, bueno, un poco qué estrategias o cómo ven ustedes que está haciendo la industria de noticias digamos, esta salida para no, digamos, morir en el intento. Pues voy a contar no sé quién, tú, Adriana. No, dale. Pues una cosa que interesante, una actividad interesante que me comentaron de un diario nacional es que trajeron, TikTok estaba creciendo el año pasado y antepasado, entonces trajeron a influencers de TikTok para que les movieran y les crearan los de ellos. Incluyeron gente nueva, algunos practicantes, se volvieron tan importantes que salieron del medio y se llevaron su audiencia. Entonces es esto como tratar de ir detrás de, es como el burrito que va detrás de la zanahoria cuando se la llevan para que camine y nunca la va a alcanzar. Creo que es una posibilidad de cambiar, no ir detrás de la abundancia o detrás de la zanahoria, de la ganancia, sino ver cómo se está brindando la información y cómo se está verificando la información. Creo que no ha cambiado la forma en la cual se brinda la información, que es el lenguaje, ya sea audiovisual, ya sea hablado, ya sea escrito. Y esas herramientas las tienen los periodistas y los tienen los comunicadores, porque esa es nuestra formación. Ahora, cómo la brindamos y el capital, el valor agregado es lo que ganamos en verificación de la información. Y ahí juega un poquito el ejercicio del influencer, que es el del estatus. Un influencer no solamente es influencer por la cantidad de información que pone, sino porque pone información única, que solamente está ahí, y porque establece una relación muy horizontal con las audiencias. Y creo que ahí hace falta mayor profundización, que eso sea auténtico, no que sea el mismo newsletter que le llega a todo el mundo a la misma hora, en donde nunca se le pregunta a la audiencia, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te pareció este contenido? Y devolver en los mismos términos el comentario. Creo que eso es algo que se puede, como buenas prácticas, se puede ir enumerando. Adriana. Pues en cuanto a la formación y como a las habilidades, digamos que a diferencia de cuando yo estudié en la universidad, pues creo que hoy en día es muy importante que un estudiante de pregrado, cosas básicas como manejar redes sociales, que muchos, digamos, sienten que las manejan porque tienen redes sociales, pero una cosa es entender la red social como un usuario que soy de Instagram o de TikTok, y otra cosa es entender estratégicamente cómo comunico en cada red, cómo son las audiencias de cada red, los elementos con los que se acompaña. Por ejemplo, hay medios que incursionan en las redes, pero entonces tienen unas estrategias estéticas distintas
para cada una de las redes, con marcos, con, bueno, en fin. Entonces, como eso, yo veo que hoy en día, cuando las empresas buscan comunicadores periodistas, esperan que el periodista sea un diseñador, pero sea además el web, y, o sea, una cantidad de cosas que evidentemente pues un mismo perfil no suple 7, 8 perfiles, pero hay unos mínimos de diseño gráfico que hoy en día en un mundo web pues creo que es necesario, es importante. Pero más allá de eso, por supuesto, creo que es importante analizar, entender los retos que plantea la inteligencia artificial. Pero yo sí sigo pensando que la formación de los periodistas pasa por formar unos profesionales que entiendan el contexto en el que viven y que entiendan el uso de los lenguajes, las posibilidades del lenguaje. Y eso es volver a lo básico, o sea, hay que estudiar gramática, hay que estudiar historia, hay que estudiar geografía, ese tipo de cosas que digamos que con las que las competencias del colegio son muy bajitas, lo dicen todas las pruebas de colegio, y que cualquier profesional, o sea, usted puede ser muy buen gráfico y muy bueno en redes sociales, pero si no tiene lectura crítica, si no tiene un contexto mínimo de la historia de su país o de la historia de su región, pues lo que usted es un técnico que va a estar al servicio de otro profesional que sí sabe producir contenidos de calidad. Los contenidos de calidad no dependen de lo bonitos que queden, sino de lo que hay que decir, y lo que hay que decir necesita un sustento formativo, que sí creo que para eso está la universidad. Entonces yo sí creo que, digamos, toda el área de humanidades en las universidades, en un pregrado de comunicación, es básico. Pues para literatura, digamos que uno no encuentro la manera de aprender a escribir si no es leyendo. Y aprender a escribir es una competencia transversal a cualquiera de los perfiles a los que se vaya a dedicar el comunicador. Entonces, aunque el entorno esté cambiando mucho, sí creo que hay unas bases mínimas que son las bases que son, y que hay que, digamos, ver cómo las vuelve uno más atractivas, más seductoras pues para que un estudiante suelte TikTok y se anime a leer un libro, en fin, pero que el libro es importante, claramente. Perfecto, gracias. Ahorita había hablado yo de Giovanna, pero era Alejandra Hernández la que había formulado la pregunta. Para continuar con la pregunta de Ancísar Vargas, antes de hacerla, claro, ustedes plantean dos cosas muy interesantes. En torno como estos nuevos entornos de convergencia bueno, el periodismo será colaborativo o no lo será. Digamos, estos nuevos medios emergentes digitales lo que nos muestran es que la interdisciplinariedad en la sala de redacción, y esa idea de que el periodista es igual a una firma, a un trabajo propio, único, con aura, casi de sacerdotes de la verdad. Esa idea, digamos, en estos nuevos entornos, y lo ve uno cada vez como el periodismo está mutando incluso hacia formatos y hacia géneros de la cultura popular que el periodismo veía por encima del hombro. El cómic, por ejemplo, todos estos formatos y todos esos trabajos colaborativos ya no en la sala de redacción, porque esa noción también es una noción, digamos, en cambio. Y tú ahorita, o en transformación, tú ahorita decías, hablabas de la inteligencia artificial, Adriana, y una pregunta para las dos que hace Ancísar Vargas: si ustedes han percibido, han mirado investigaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en la circulación de noticias. Por lo general lo vemos en lo malo, ¿no? Es en lo negativo, en las fake news, y en la manipulación y en la desinformación. En la academia lo vemos también con mucho recelo, porque inteligencia artificial la asociamos con plagio y con todas esas cosas. ¿Y cómo salir también del enmarcado negativo de la inteligencia artificial, y cómo ver allí también oportunidades fundamentales para la producción de información y para el periodismo? ¿O eso sería un asunto, digamos, que no está en el horizonte?
¿Cómo lo ven ustedes? Daniel. Jorge, solamente aquí un detallito para pedir el favor que se registren en el enlace que hemos puesto allí para que vayan registrándose y nos quede el registro de asistencia, simplemente como algo de aquí de varios. Perfecto. Perdón. Ya Adelante. tenemos 49, 48 participantes, entonces chévere que se puedan ir inscribiendo. Daniel. Yo creo que, bueno, la inteligencia artificial entró al periodismo desde los 60, ¿no? Con todo esto software para hacer contenido asistido por computador. El desarrollo que ha tenido entre el 2020 y el 2024, pues esa es lo que más nos preocupa ahora, porque pues es avasallador. Pero yo creo que podríamos hacerle una pregunta fundamental al medio. ¿Para qué está usando la inteligencia artificial? ¿La está usando para recolectar información? ¿Para sistematizar información de base para crear nueva información? ¿La está usando para crear información nueva? Ahí es donde está un poquito la pérdida de control del periodista. ¿O la está usando para distribuir la información o para hablar con la audiencia? De todas, la que a mí me preocupa más es la de crear información. Porque si le ponemos a cualquier inteligencia artificial, ChatGPT o cualquiera otra, con unas condiciones y le digo cuáles son los parámetros, es probable que me ahorre 30 minutos, una hora, para hacer una nota que va a salir en breves, por ejemplo. Si al periodista le estamos pidiendo, el editor le está pidiendo que ponga 20 notas y que además haga 37 tweets al día sobre la información, pues hay que poner eso en el balance y decir, bueno, esto ayuda, esto puede ayudar. Pero si pierdo el control total en la creación del contenido informativo para explicar una realidad, creo que ahí hay un problema muy profundo, porque si no hay una liberalización en ese sentido de liberalización no será de pronto la palabra, liberar al periodista de esas actividades que se vuelven mecánicas, que le evita crear cosas nuevas, y si usamos para eso inteligencia artificial, creo que ese es un buen camino. Pero si solamente nos quedamos con que cree la información para que yo le pague menos al periodista o que lo omita como el actor creador de la información y que explique más la realidad y que pueda profundizar con contenidos verificados, creo que ahí es un inconveniente. Están activándose cada vez más plataformas con inteligencia artificial que están verificando información para los medios. Y eso creo que en ese boom también va a ser mucho más fuerte y más sólido, y va a ser el sellito de calidad de la información. Va a crecer esos indicadores de calidad informativa cada día, y se va a volver tanto la marca de un medio como la marca del periodista. Entre más información verificada comiences a circular con tu autoría, y por eso es tan importante que los medios no borren la autoría de los autores, podríamos ver ahí como una ganancia, creo que en la discusión en la opinión pública. Adriana. Pues el profesor Ancísar pregunta por investigaciones que conozcamos. En la Universidad de Manizales hay un profesor que se llama John Jairo Herrera que ha venido investigando sobre este tema. Yo no he leído investigaciones de acá, sí he visto investigaciones en revistas españolas sobre el impacto pues, de inteligencia artificial en los medios. Yo creo que eso tiene como varias aristas. Una, como decía Angeli, como la generación de contenido, sobre todo como de contenido tipo 5Ws, noticia rápida para poder salir primero, pues que son noticias muy breves. Pero también digamos que hay como otras dos aristas que le he visto. Por un lado, la inteligencia artificial usada para identificar, por ejemplo, fotos o contenidos fabricados con inteligencia artificial. Es decir, para ayudar a las redacciones a identificar bulos, incluso imágenes creadas con inteligencia artificial.
Y lo otro que me parece pues muy interesante, no es una investigación, sino que le he estado siguiendo la pista a la demanda del New York Times y otros periódicos gringos a ChatGPT, pues porque ChatGPT está construido en muchas partes con textos del New York Times sin haber pagado pues derechos de autor ni nada. Y pues hasta qué punto, o sea, cuando yo vi esa noticia pensé, ¿cuánto habrá en Wikipedia, por ejemplo, de figuras colombianas tomado de medios colombianos sin el respectivo crédito? O sea, nosotros hemos sido, creo que tenemos una cultura acá interna bastante permisiva de copiar de los periódicos sin citar la fuente, porque como los periódicos pues no son libros, no importa, y entonces creo que hay como otra arista. Me parece que hay mucho todavía por trabajar, pues no solo para la generación de contenidos de texto, que es lo que se ha dicho, sino pues ya se está viendo como también para la generación de contenidos de foto y de video, pues estas tecnologías seguramente muy rápido tendrán la capacidad de hacer cosas que nos costará diferenciar cuáles son creación humana y cuáles son creación de inteligencia digital. Eso la verdad abre un espectro que creo que es nuevo, que no tendría mucho para decir porque es como el futuro que se viene y que todavía no estamos viendo. Sí, y esto lo uniría con dos preguntas que hacen Melanie Villamizar de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga y David Muñoz. Ambos les interesa un poco ahondar en los asuntos éticos a la hora de hacer periodismo, digamos, en este contexto de la era digital. Y yo lo conectaría con tomar un asunto relacionado con la ética, pero también con la política, y con estos nuevos entornos, digamos, de polarización, ¿cierto? Y estos nuevos entornos en los cuales hay también, digamos, un modelo, no solamente de negocio, sino un modelo informativo que está pegando mucho en los medios, por ejemplo, de carácter regional y local, que son los que primero, digamos, caen en términos de la crisis económica y la crisis del modelo económico, pero que me recuerda esta frase que decía el presidente de la CBS en la época de la campaña electoral a los Estados Unidos en 2016 a propósito de Donald Trump. Donald Trump puede que sea malo para la democracia de los Estados Unidos, pero es muy bueno para la CBS porque lo monetariza, ayudó a monetarizar medios que eran críticos con eso. Y uno lo podría decir en el caso colombiano. Este gobierno puede que sea malo para Colombia, dirán algunos periodistas, pero es muy bueno para el modelo de negocio de periódicos que han nacionalizado las agendas informativas. Periódicos locales que para sobrevivir, digamos, están nacionalizando las agendas informativas en términos de que lo que informan ya es de una perspectiva, digamos, de oposición hacia esa forma, digamos, de conducir el país que consideran que se debe denunciar. Entonces, frente a esta polarización, frente a esta mirada, digamos, también de cómo los periodistas se van moviendo hacia ser operadores políticos o a cierta militancia y a cierta ideologización que no pasa únicamente por los retos éticos frente a la inteligencia artificial y a la era digital, sino a las dimensiones éticas que de alguna manera ha puesto el periodismo desde siempre en ese horizonte. O sea, cómo pensar también esta dimensión de la polarización en la medida en que, bueno, cada vez más el editor viral logra identificar las noticias cuando son falsas, porque pues cada vez hay mayor competencia y calidad de la gente en redes que te dicen, hey, eso es falso, pero cómo enfrentar esos desafíos éticos
en una época donde la polarización no solamente es la polarización de la ciudadanía, sino también de los periodistas y las periodistas. Yo, digamos que en mí ese tema me parece bien interesante porque antes de las redes sociales estaba muy claro en los periódicos, por ejemplo, las secciones de opinión y de información. Los columnistas eran unos, los redactores o los reporteros eran otros, y pues los reporteros no opinaban, y si opinaban era como en la mesa del restaurante o del bar, pero no públicamente. Y digamos, las redes empezaron a mostrar que los periodistas tenemos opinión, tenemos opiniones políticas, tenemos equipos de fútbol, tenemos posiciones sobre Israel, como los demás ciudadanos. Lo que pasa es que a los demás ciudadanos eso no les genera conflictos éticos, pero a nosotros sí. Las redes han generado un fenómeno que no existía antes de una manera tan clara, y es que los periodistas ahora son una marca personal, construyen su marca personal, y entonces hasta es noticia que fulano sale de un medio y se pasa para otro, porque es que el periodista, su nombre es una marca. Con lo bueno que eso trae en términos personales, digamos, de, no sé, visibilidad, ego, bueno, lo que sea, reputación, pero también con los riesgos que eso implica, y es los riesgos de como casarse con un grupo y polarizarse en otro en sociedades que están muy divididas. Hay medios como el New York Times que, por ejemplo, no permite que sus periodistas opinen en Twitter sobre situaciones sobre las que reportan pues informaciones, o pues aquí en Colombia no ocurre, aquí todos los periodistas opinan de todo, opinamos de todo todos los días. Yo creo que un extremo como ese de decirle a los periodistas ustedes no pueden opinar es un extremo, pero creo que el activismo es otro extremo, que sé que hoy en día se habla mucho como del periodismo activista, pero yo sí creo que hay, digamos que el activismo tiene unas búsquedas políticas o unos intereses políticos que son distintos a los del periodista, que son no los de un grupo, sino los del interés común. A mí me gusta cuando Saramago decía pues como que la agenda de uno debería ser la agenda de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya, o sea, esa, y listo. Pero sí creo que hay, digamos que hay periodistas demasiado protagonistas, y se nos olvida que el periodista nunca es noticia. Cuando en un partido de fútbol el árbitro es la noticia, es porque ese partido tuvo mucho problema. O sea, no es buena noticia que el árbitro sea la noticia. Y de la misma manera no creo que sea buena noticia que los periodistas sean la noticia. Eso debería ser supremamente excepcional. Y acá, semana tras semana, todas las semanas, vemos contenidos en los medios sobre rifirrafe entre periodistas, pelea tuitera entre periodistas, en fin. Entonces, creo que ahí hay un problema de protagonismo que no sé de dónde, pues, o de cuándo acá. O sea, los periodistas no somos importantes en términos de ser los que tomamos las decisiones, ni los que ejecutamos las decisiones. Nosotros buscamos información pública que otros nos brindan, que otras fuentes nos brindan, que deberíamos investigar más. A mí me parece que es un poco un ejercicio muy perezoso ese de estar reporteando peleas de periodistas en Twitter. Pues claro, eso es mucho más fácil que irse a buscar fuentes difíciles que no quieren dar información, pero es realmente pues el pan de cada día. Y eso evidentemente da muchos clics, da muchos seguidores, y cuando hay periodistas interesados no en el interés público, sino en fortalecer su marca personal, pues todos esos seguidores, amigos, clics, en fin, pues fortalecen, digamos, van para ese objetivo. Pero ojo que ese es un objetivo personal, y el periodismo es al servicio del público y no personal. O sea, creo que hay ahí
como una distorsión grande. Me acordaba, escuchándote, lo que decía Max Weber a propósito de las profesiones que él consideraba eran profesiones muy propensas a la vanidad y al ego. Él hablaba de los intelectuales, de los académicos y también ponía allí a los periodistas. D'Angeli. Pues creo que nos enfrentamos después de Trump a unos actores políticos distintos y eso pues pone en problemas el indicador de confiabilidad de la información periodística. Porque antes de Trump, hay que decirlo así, como que él es la figura que la rompe, teníamos a políticos y a políticos mentirosos, ¿sí? Que eso ya marcaba cómo se iba a establecer una relación con él. Pero el político mentiroso en todo caso tenía un compromiso con la verdad, que era negar la verdad. Entonces, y el papel del periodista era mostrarle todas las evidencias que tenía para que él, por su propio enfrentamiento con la verdad, en algún momento trastabillara y se mostrara a la sociedad que había un encubrimiento de la verdad. Pero hoy en día tenemos un fenómeno que es el del bullshit, que lo han traducido como el charlatán, en donde lo que tenemos es un político o una persona pública que claramente crea su verdad y cuando se enfrenta a una verificación dada por los periodistas, dice: lo que usted está mostrando es una fake news, ese video no existe, ese video usted lo modificó, así sea cierto. Creo que esa velocidad de respuesta de los periodistas para ese tipo de información, en donde le están diciendo que esa información no es cierta, fue al principio un poquito lenta, porque fue como enfrentarse a estos personajes en donde dicen: eso no es cierto, así lo acaben de hacer o lo acaben de decir. Entonces, ahí la responsabilidad de los periodistas es mostrar mucho más la verificación, hacer mucho más ejercicio de cómo se construye la agenda, no a partir de lo que esa persona dice, ese charlatán dice que no es cierto, sino a partir de lo que es cierto. Creo que un poco fue como trastabillar en esa relación, que le dio paso a alguien con mucho poder para asentarse en una lectura distinta de la donde los periodistas pues entraron en enfrentamiento y se permitió que entrara ese gusanito de la creer que no es cierto lo que me están diciendo los medios cuando se hace todo el ejercicio de verificación, de presentación de la información. La confianza se trabaja, pero la confianza se pierde en un segundo. Volver a ganar la confianza cuesta mucho tiempo y creo que estamos en ese momento en donde se está volviendo a construir la confianza. Esos indicadores de confianza deben pasar también por que se haga público permanentemente cuál es la experiencia de los periodistas, porque es lo que nos hace pensar en esa trayectoria y nos hace ver que tienen trabajos acumulativos, que han presentado a la sociedad con permanentemente contenido verificado. Creo que pues es un camino que no tiene una sola respuesta, y que también se enfrenta a unos jóvenes que entran a los medios, que tienen muchísimas habilidades y conocimientos, que en algunas ocasiones sobrepasan a los editores que terminan ayudándoles a poner las fotos o a organizar técnicamente la información, y que en muchas ocasiones por su misma juventud no son sus propuestas tenidas en cuenta, y pues esto va calando en que se vayan yendo hacia otras áreas de trabajo. Creo que ahí hay muchos puntitos, pero creo que la forma de presentar diferente la información y cómo se construye la agenda es vital en estos momentos.
Sí, ahí en una parte de lo que dijiste, D'Angeli, y conectando también lo de Adriana, creo que abordan, sin haberlo preguntado, la inquietud de Juan Carlos Ceballos, y es, digamos, digamos la crisis de confianza y credibilidad está muy enfocada, digamos, como a estos grandes emporios económicos que además tienen medios de comunicación y donde esos parámetros y esos de verificación, de transparencia, dejan mucho que desear, ¿no? Y en esa medida a la gente recibir y tener más acceso y más pluralidad de fuentes y de información, pues no es más zombie, al contrario, creo que es mucho más vigilante y mucho más alerta y de alguna manera se han disparado esas alarmas frente a la credibilidad y la confianza hacia, digamos, a los grandes emporios que además de tener industrias y otras cosas, tienen medios de comunicación. Ya entrando en la recta final de nuestra conversación, lo habíamos anunciado al comienzo y lo vamos a ratificar al final a propósito de una pregunta que hace Gloria Inés Mestre sobre, bueno, ¿podrían indicarnos algunas perspectivas que identifican prioritarias para investigar sobre los medios y el periodismo en Colombia? O sea, ¿cómo están viendo ustedes eso digamos, en la academia que conocen, en los procesos de formación y de enseñanza y también de análisis y de investigación que conocen? O sea, pocos vamos por la línea que es o seguimos también en la universidad, en la academia, esperando que el meteorito nos llegue y también nos destruya, porque posiblemente también va a llegar. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué perspectivas están viendo de investigación, de renovación, de innovación en esto? Pues yo creo que hay mucho por investigar. A mí personalmente creo que, digamos, por facilidad del corpus, investigamos mucho discurso, contenidos en prensa. Creo que falta más investigación en radio y sobre todo la radio hablada. O sea, a mí me llama mucho, la radio musical, a mí me llama mucho la atención los discursos políticos, los discursos de odio, los discursos en general que circulan en esos programas musicales que tienen una altísima audiencia, altísima popularidad y no los estamos viendo pues porque eso no lo hacen periodistas, ¿cierto? Entonces, ahí me parece que hay un agujero negro, digamos, a investigar. Creo que siempre son pertinentes los estudios sobre caracterización de quiénes son, digamos, de quiénes son los periodistas, de cuáles son los medios, de qué están viviendo los medios. Esos estudios, aunque haya muchos, pues eso hay que actualizarlo porque es un ecosistema que varía constantemente y que varía además entre regiones. Entonces, esos trabajos de identificar como de cartografías de medios por regiones, de caracterizar formación, salarios, años de experiencia, género, en fin, pues siempre son muy útiles. Creo que también en cuanto a audiencias, las fuentes de información, lo que D'Angeli decía ahora como sobre la gente que se informa por WhatsApp, yo sí creo que es mucha la gente que se informa por WhatsApp, por Facebook. A veces tendemos a pensar que Facebook es una red en desuso, pues que no la usen los más jóvenes no significa que sea una red en desuso. Entonces, digamos que como cuáles son las fuentes de información, por ejemplo, para tomar decisiones políticas, que son, pues, digamos, un espectro que a mí en lo personal pues me ha interesado. Hay un nicho que sé que se ha hecho, pero que siempre resulta pertinente. Y algo que me inquieta es como el discurso de los medios sobre los medios, o como los discursos que circulan en redes sobre los medios. Yo sé que hay una crisis de credibilidad de los medios, pero creo que nos falta investigar más las causas y los voceros de esa crisis de los medios, porque claro, uno dice cuáles son las causas de esa crisis y le dicen ahí mismo, no, pero no vio el noticiero de ayer, pero es que no vio lo que dijo fulano o sutano, pero yo sí creo que eso merece un poquito más de investigación, porque a la hora del té, cuando hay una noticia grande, cuando ocurre algo grande,
la misma gente acude es a los medios. Entonces, investigar un poco más el origen, la caracterización, el quiénes son los que menos creen en los medios y o en los periodistas, no es lo mismo. A veces hay gente que cree mucho en los medios, en los periodistas, pero no en los medios, digamos, no necesariamente lo uno lleva a lo otro. Creo que eso sería muy útil para el mismo campo, ¿no? Entender un poco más esa crisis de legitimidad que hay ahora. Muy chévere, Adriana. D'Angeli. Pues frente a la formación, creo que tenemos dos niveles. Unos programas que están en la vanguardia, que se preocupan por estar súper actualizados y que están siendo muy innovadores porque están incluyendo nuevos contenidos, están incluyendo nuevas plataformas que están ayudando en la discusión en varias áreas del saber, y eso lo presenta no solamente en los planes de estudio, en los sílabos, sino también en los tipos de profesores que contratan y de profesoras que contratan, en el tipo de productos y de trabajos de grado que aceptan. Creo que esto es muy importante. Hay otros que no lo hacen tan rápido, que se demoran, y pues claro, tenemos esas dos velocidades que se están encontrando en las salas de redacción cuando los estudiantes están en prácticas. Y esto hace que que sea muy dispareja también la posibilidad de las egresadas y egresados en la competencia por un cargo. Las prácticas son en ese sentido muy importantes. Ya es cada vez menos común escucharle a los estudiantes cuando están en prácticas que les digan: lo que usted vio en la universidad ya no sirve acá. Cada vez es menos común, cada vez tenemos más comentarios sobre trabajo colaborativo con editores consolidados y alguna forma de creer en las propuestas de los jóvenes para que avancen más rápido, en algunos casos, no en todos los medios y en secciones muy específicas, pero en algunos casos. Sobre las líneas de investigación, también veo dos caminos. Uno que es el súper fácil, más sencillo, que es: vamos a analizar métricas. Entonces ahí tengo todo, ¿sí? Métricas de Twitter, que ahora está muy difícil, pero se puede conseguir, de Facebook, y eso es muy importante, no lo estoy negando. Pero nos olvidamos de hacer el trabajo, de hacer el grupo focal, de ir a hacer el grupo de discusión, de ir y preguntarle, no con una encuesta, sino con una entrevista en profundidad, de gastarnos el tiempo de ir a hablar con la población. Creo que hay en todas las áreas, no solamente en periodismo, sino todas las áreas de comunicación. Y como dice Adriana, en eso es más sencillo trabajar el contenido. ¿Sí? El contenido de radio es difícil de capturar, pero una vez se captura, pues es más sencillo de analizar, porque es limitado. Creo que también no estamos viendo con cuidado, hay muy poquitos trabajos que he encontrado sobre los agregadores de noticias y cómo están cambiando la perspectiva de consumo. Y también hay unas plataformas que están creciendo, sobre todo en Colombia, en América Latina, muy, muy, muy rápido, que son de entretenimiento, pero que nos están diciendo lo que está ocurriendo, porque no solamente es el consumo juvenil, porque en muchas de ellas hay que pagar, como en Crunchyroll, y no creo pues que sea simplemente los jovencitos de 15 años los que están pagando, porque yo entré a ese mundo y no tengo 15 años. Entonces, pues sí creo que ahí hay un mundo por entrar. Ahí está Roku, que no la he escuchado, que está creciendo en Colombia bastante, que está creciendo en América Latina, y que tampoco lo estamos viendo en detalle. Wix, por ejemplo, o Pluto TV. Y quienes están pagando por entrar a contenido especializado en YouTube.
está creciendo muchísimo este consumo. Habría que ver en Colombia cómo está creciendo, porque lo que más había crecido en Colombia era TikTok, YouTube, pero pues ahí más que las métricas sería muy interesante ver más ejercicio de la audiencia, lo voy a llamar así, pero no se debe llamar así, sino de la audiencia tradicional, el estudio de audiencias a la vieja usanza o en la vieja escuela. Creo que ya no solamente pasarlo por la parte digital. Chévere lo que ustedes dijeron, porque nos permite ya enfocar la última pregunta, no sin antes recoger esto que dijeron. Me llama mucho la atención lo que tú planteas, D'Angeli, de cómo investigar el ecosistema en general y cómo reconocer, por ejemplo, en las habilidades y destrezas de la cultura fan, de los gamers, que los hemos ubicado solamente en el entretenimiento y en la cultura popular. Esas destrezas, esas habilidades, cómo son fundamentales para pensar en la ampliación de la democracia y para llevarlos a llevar, digamos, estos aprendizajes de lo que vemos allí también en términos de dimensiones, digamos, ya no del entretenimiento, sino de la cultura cívica o de la democracia. Y en ese sentido creo que ustedes apuntan a algo interesantísimo, y es cómo ampliamos la mirada de analizar discursos y contenidos, que es lo que tenemos más a la mano, y si son escritos, mejor. Y cómo empezamos también Adriana lo dice, con el tema de las cartografías, cómo hacer más cartografía de medios, cómo trabajar más en el newsmaking, en quiénes hacen lo que hacen y cómo lo hacen y por qué lo hacen, ¿cierto? Creo que eso es fundamental. Creo que ambas apuntan esta idea de no hablar a nombre de, sino con estos estudios de audiencia que deben de trabajar perspectivas más cualitativas en etnografía, trabajar un poco, buscar menos desde perspectivas preconcebidas nuestras que muchas veces tenemos cuando hacemos análisis de discurso, análisis de contenido. Se nos sale otra vez el sacerdotismo a pontificar de que cómo lo hacen de mal y cómo son de malos los periodistas a partir de una muestra de dos noticias. Entonces creo que ahí nos implican retos también a nosotros. Y yo quisiera terminar un poco con una pregunta que hace Silvia Roa. Silvia dice, bueno, ¿cómo podríamos aportar en ese pensamiento crítico de quienes nos leen mediante nuestros escritos y publicaciones? Y yo agregaría, bueno, ¿qué tendrían ustedes que... Aquí hay audiencia joven, hay estudiantes, ¿qué tendrían ustedes un poco, qué les dirían ustedes a las y los estudiantes que están acá acompañándonos en esta conversación, en estos diálogos ASICOM, en estos primeros diálogos ASICOM, para cerrar? ¿Cuál sería su mensaje, Adriana y D'Angeli? Soy mala para los mensajes. Eso que acabas de decir me parece tan potente, tan pertinente, eso de investigaciones académicas sobre medios con base en 3 artículos o en 3 notas, que además, digamos, son para criticar el sesgo de los medios, pero la selección de la muestra pues obedece a cuál sesgo. De eso sí he visto, me parece tremendo. A los jóvenes que nos están viendo, estudiantes, pues empezaría por el principio, que les decía que cuando yo empecé a hacer mis prácticas me decían que El Espectador se iba a acabar ya, y no se acabó. Todos los días oímos que se van a cerrar medios, que a los periodistas les pagan muy mal, que bueno, como unos entornos muy apocalípticos, pero finalmente uno también, yo en la universidad coordino prácticas y cada rato recibo solicitudes de empresas acá de mándeme un practicante, no tengo, mándeme un estudiante recién graduado, joven, no tengo, están trabajando. O sea, tampoco es tan cierto que esto sea pues un universo de gente varada. Y creo que la investigación pues es un camino para fortalecer el conocimiento, pero también para fortalecer la capacidad profesional, la capacidad argumentativa.
y por lo tanto si los estudiantes que están conectados tienen la posibilidad de unirse a un semillero, de unirse a un profe que investiga, de ser asistentes de investigación, pues todos esos son caminos complementarios a la formación en clase que seguramente van a ser muy útiles en su vida profesional. Uno cuando está estudiando nunca sabe para qué le va a servir lo que está viendo y resulta que siempre después encuentra alguna utilidad inesperada de eso que estaba aprendiendo. Bueno, les voy a decir algo que no va a sonar bonito, pero hay que estudiar. En ese sentido, exploten a los profesores en el buen sentido. No saben cuánto tiempo nos toma preparar una clase. Mucho tiempo. Leer no solamente es leer y preparar, sino cómo vamos a charlar con ustedes, porque cada vez que va pasando el tiempo nos distanciamos más en el lenguaje, en los ejemplos y en la cultura audiovisual que compartimos. Entonces necesitamos también que nos ayuden cuando preguntamos, nos contesten y no sea la bolita de heno pasando por el salón. Que nos pregunten, que preparen las lecturas o que preparen sus preocupaciones y que las lleven al salón de clase, porque no, un lugar como ese nunca más van a volver a encontrar, se gradúan y nunca más lo van a volver a encontrar, un lugar en que estén protegidos y protegidas, donde las profesoras y profesores estemos dispuestos a contestar las preguntas, nunca más. Y el trabajo de grado es el único trabajo en que ustedes harán que les gusta, lo único, y en las clases. De ahí en adelante ya la negociación es más difícil. La otra cosa que les recomendaría es muy usual encontrar las notas periodísticas en Colombia de una fuente. Y muchas las notas periodísticas en donde ni siquiera se toman la molestia de decir de dónde sacaron la fuente documental. Eso es algo que no se puede perder, no es solamente para el ejercicio de clase. Tener 3 fuentes es lo mínimo, en donde por lo menos tengamos una fuente estatal, una fuente pública, una fuente privada y si al caso la víctima o familiares de la víctima, algo así. Claro, es difícil, toma tiempo, pero en los medios, en la revisión informativa que he hecho durante estos años y más en el mundo de la política, se queda es con el comunicado de prensa. Yo sé que es ni de mala gente ni de que perdieron el tiempo, sino que tienen muy poquito tiempo para hacer la nota, pero entre más crezca su libro de fuentes, pues más van a poder mejorar este proceso de investigación y obviamente leer mucho, escuchar las noticias en la mañana es fundamental, no solamente ir en el medio de transporte escuchando música, sino también ir escuchando el panorama nacional ayuda un montón. Yo sé que el bombardeo de noticias, sobre todo malas, es terrible y llega un punto en donde uno ya no quiere escuchar más, pero eso elegimos, comunicación y periodismo. Entonces estamos obligadas y obligados a hacer esto. Y lo último es crear la marca. No es solamente que uno se vea bonito o tener un bonito tono de voz y vestirse bien, es también que tenga la información un sello de verificación, que se sepa que lo que estoy diciendo ya pasó por los puntos de verificación y que mi información es veraz. Eso creo que esos 3. Gracias. Gracias, D'Angeli. Bueno, yo espero que con esta intervención de Adriana y de D'Angeli, Dana Valeria, estudiante de la Pontificia Bolivariana, si bien no hice explícita tu pregunta, espero que con las respuestas de últimas, tu inquietud, un poco para crear reconocimiento profesional, generar confianza, etcétera, haya quedado, digamos, planteada y haya quedado abordada. Muy bien, ya con esto terminamos, son las 5:33 de la tarde, 1 hora y 20 minutos conversando. Creo que
valió la pena. Mil gracias Adriana, mil gracias D'Angeli, y con esto pues terminamos nuestro primer diálogo de ASICOM, en nombre de la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación. Pues las gracias totales. Y Jair, creo que vas a decir algo, que prendiste la cámara. No, no, ya está bien la despedida tuya, Jorge. Igual que les seguiremos enviando información y que estén pendientes para que puedan seguir participando. Perfecto, aquí vamos con toda, con estos espacios de conversación y de taller, de diálogo participativo y colaborativo. Creo que es fundamental para hacer de esta asociación pues cada vez más un punto más en la escala primero después de encuentro y de incidencia en un futuro próximo. Mil gracias y buena tarde, y nos vemos pronto. Gracias a ti por la moderación y a D'Angelis y Adriana por esas provocaciones que dejaron en el ambiente. Fue muy interesante. Gracias por la invitación. Muchas Chao. gracias por la invitación.